Hay un punto fundamental en donde escuchar y descubrir que todo lo que nos encontramos en nuestra realidad es gestado en nuestra mente inconsciente. Recordad que tenemos una parte consciente que solamente procesa aproximadamente un 8% de la información, o sea, nada en comparación con nuestra mente inconsciente, esa mente profunda, biológica, que procesa muchísima información de la cual no somos conscientes. En nuestra mente inconsciente está el gran océano en donde habitan nuestros mapas generadores de realidad. Y si te resonaron algunos de los ejemplos que te mencioné hace unos segundos, es muy probable que esos ejemplos se hayan gestado en esa mente profunda, en un gran porcentaje. No solamente allí, sino también en la otra polaridad, que es en lo social o a través de la familia o a través de nuestras herencias. Soy Pablo Lema, te doy la bienvenida a este nuevo videoprograma de Universo Fi. Soy terapeuta transpersonal, coach de vida y máster en hipnosis. Mi deseo es que me acompañes durante todo este programa, que lo veas hasta el final, ¿sí? Que no estés solamente 5 minutos, sino que veas todo el programa hasta el final. Agradecerte si sos suscriptor del canal de Universo Fi. Gracias por acompañarme y gracias por el apoyo de siempre. Y si sos nuevo, si te encontrás por primera vez con este video, pues te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un clic al botón de suscribirse. Así le recordamos a YouTube que te informe de las novedades de Universo Fi. ¿Qué es lo que hago aquí? Universo Fi es un espacio, un puente en donde generes y crees la matriz de tu realidad. Dentro de eso ponele las situaciones que vos querés, los objetivos que querés lograr, la sanación que querés propiciarte, y todo eso a través de un sendero, como siempre menciono, tips, claves, técnicas, y ya a quien gusta implicarse aún más en profundidad, porque entiende que allí es donde se desvelan muchísimas claves que hacen a lo implicativo, pues ahí a través de las sesiones y consultas online que brindo, podés no solamente llevar, trasladar y profundizar todo lo que comparto en estos videoprogramas. Pues bien, habiendo hecho esta mención, habiendo hecho la presentación, iniciemos entonces. Te invito a que hagamos un viaje en el tiempo y observemos a Richard Bandler y a John Grinder, quien luego de unos años se transformarán, o mejor dicho, crearán a través de una transformación también, un modelo conocido como programación neurolingüística, una disciplina. Richard Bandler y John Grinder eran un matemático, ¿sí? Un informático, un lingüista, que lo que querían era encontrar patrones en común en las personas que habían logrado lo que ellos conocían como la excelencia humana, ¿sí? Que habían despertado ciertas habilidades, ciertas capacidades, y lo que querían ver es si había patrones en común, si había una estructura y, lo principal, si eso se podía clonar. Si te estás preguntando qué es la programación neurolingüística, es una disciplina que enseña que absolutamente todos podemos aprender las estructuras, creencias y valores de una persona que podemos considerar como referente, y trasladarlas a nosotros o a otras personas, ¿sí? Podemos aprender habilidades, podemos trasladar creencias y podemos trasladar valores. Richard Bandler y John Grinder lo que querían hacer era modelar la excelencia humana, o sea, duplicar, ¿sí?, las características, por ejemplo, de A, habilidades, recursos, capacidades de respuesta, etcétera, etcétera, y trasladarlas a B. Por ejemplo, si vos sos una persona tímida o no te animás a tomar decisiones, o sea, sos dentro del ejemplo B, vos podías ver a alguien A que tenía capacidades para trascender esa timidez, para tomar decisiones y para, por ejemplo, ir por un sendero en donde no le importe la crítica o los juicios de los demás.
entonces B empezaría a modelar a A y esas características, ¿sí? Esas estructuras profundas, las podría incorporar en B. ¿Esto es posible? Por supuesto que sí, ya hace muchos años que esto está comprobado, si bien hay mucha controversia en torno a la programación neurolingüística, como todo lo que realmente funciona. Y este era, digamos, no sé si el sueño, pero me animo a decir la visión, ¿sí? O vamos a decirlo así, el gran resultado que en ese momento querían lograr John Grinder y Richard Bandler. Entonces, ambos tuvieron que hacer algo que es dejar atrás sus conocimientos, dejar atrás sus ideas, dejar atrás sus límites y lo principal, soltar, despedirse de sus paradigmas. ¿Por qué? Porque de esta manera empezaron a observar de manera limpia, o sea, sin juicio, sin suposiciones, sin condicionantes y sin ideas preconcebidas a esas personas que querían modelar, ¿sí? O sea, entraron en un estado, vamos a decirlo así, totalmente limpio, como diría Hoyo, no mente, y empezaron a ver, oír y sentir. Empezaron a observar cómo esos genios que ellos observaron, que ahora te voy a mencionar quiénes fueron, qué hacían, qué pensaban, cómo se comportaban y qué actuaban. Obviamente, para poder hacer esto, esto tiene que ver muchas veces con lo que te menciono, que nuestra realidad empieza a modificarse, o mejor dicho, nosotros nos modificamos cuando podemos sacarnos esa ropa de filtros, esa ropa de creencias que muchas veces llevamos puesta y no nos damos cuenta. Lo que sucede es que si siempre usamos la misma ropa, ¿sí? O si siempre usamos el mismo calzado, va a llegar un momento que ese calzado no nos va a permitir, por ejemplo, subir altas montañas. Va a llegar un momento que vas a tener que cambiar de calzado, ¿sí? Ya no alcanza con un suéter, no alcanza con una campera, sino que hay que adquirir otro tipo de vestimenta. Esto es lo que propiciaron, lo que querían hacer Richard Bandler y John Grinder, o sea, encontrar las claves para generar una nueva vestimenta y poder trasladarla a quienes, obviamente, deseaban aprender y modificar su estructura mental. ¿Sí? Acordate que aquello que tenemos en nuestra mente ingresa a lo emocional, se incorpora a nivel biológico y después la realidad lo único que hace es nos evidencia eso que creemos. Te lo resumo entonces. ¿Qué es el modelado? Lo que se conoce como modelado dentro de la programación neurolingüística. Es un proceso de observación, extraer, replicar la estructura profunda de alguien, patrones de comportamiento, lenguaje, creencias que uno considera que es óptimo y, vamos a decirlo así, que demuestra excelencia, coherencia en determinada área y trasladarla a otra persona, poder replicar esa estructura. ¿Por qué? A través de esta anécdota hay claves del funcionamiento de tu mente inconsciente y por qué esta anécdota lo cambió todo. Pues sigamos avanzando en este viaje. Entonces, Grinder y Bandler lo que hicieron, como te digo, en los inicios de la creación de la programación neurolingüística, modelaron a tres personas que eran consideradas genios. Virginia Satir en la parte terapéutica, Fritz Perls también y Milton Erickson, que si seguís los videos que he subido más recientemente, hay un video en donde menciono quién fue Milton Erickson. Pues bien, esas tres personas consideradas como genios en la parte de la terapia lograban lo que otros terapeutas no lograban, ¿sí? Y si lo lograban muchísimos años después. Grinder y Bandler lo que quisieron hacer, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces,
Para eso necesitaron tiempo, investigación y, como te dije, dejar a un lado su personalidad, su visión rígida. ¿Por qué estos terapeutas eran considerados unos genios? Por los cambios que en muy poco tiempo se gestaban, se manifestaban en el jardín de la mente de las personas que atendían. No era solamente un estribillo intelectual, sino que realmente había cambios a nivel biológico. Entonces, Bandler y Grinder dijeron, vamos a ver qué es lo que hacen, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Y ahí fue cuando lo conocen a Milton Erickson, ¿sí? Considerado como el mago de Phoenix. Quisieron ver qué es lo que hacía Milton Erickson, qué lograba lo que lograba en sus terapias, ¿sí? En sus sesiones con los pacientes. Los casos de Milton Erickson son muchísimos. Hay muchísimos casos que Milton Erickson resolvía con una maestría impecable, ¿sí? Y es considerado un mago por justamente los casos que propiciaba resolver. Entonces Bandler y Grinder quisieron conocer a ese genio, ver qué hacía, ver si había algo en común que se pudiera replicar. Y se llevaron una sorpresa. La programación neurolingüística es considerada como la prima de la hipnosis ericksoniana. Es como que la programación neurolingüística llega hasta un punto sin la hipnosis ericksoniana y profundiza, se expande, crece gracias a la hipnosis ericksoniana. Cuando Richard Bandler y Grinder se encontraron con Milton Erickson, que veamos todo lo que tuvieron que hacer para encontrarse personalmente con él, sí, pues no es que le fue así como de taquito, digamos, se encontraron con una sorpresa. ¿Sí? Milton Erickson ya tenía tan incorporado lo que hacía que cuando lo tenía que explicar, ¿sí? No tenía al 100% en claro qué es lo que hacía. O sea, todas sus habilidades, toda vamos a decir así, su magia estaba tan incorporada, tan desarrollada, que para explicar cada pasito, claro, Bandler y Grinder se llevaron una sorpresa, porque eso lo tenía incorporado hiper inconscientemente. O sea, no lo enseñaba conscientemente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a iniciar este proceso que se hizo muy, muy famoso y hoy en día obviamente sigue. Obviamente hay mucha controversia, no voy a ingresar por ese lado, pero sí que funciona y tiene que ver con el modelado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a observar, a escuchar, a analizar, ¿sí? Y ver qué es lo que hacía Milton Erickson, qué es lo que hacía ese mago de Phoenix ante sus pacientes y en la vida misma, porque Milton Erickson hay algo que es fundamental mencionar y nunca olvidar, que él era la encarnación y la emanación de lo que transmitía. ¿Sí? No transmitía la hipnosis o sus actos terapéuticos o su terapia solamente en el horario en el que brindaba la terapia. No, Milton Erickson era así, ¿sí? Encarnaba eso que transmitía y eso es un paso fundamental. Entonces, en esa observación, en esa escucha, en ese modelado, descubrieron algo clave. Si te pregunto qué descubrieron, ¿qué te imaginas en este momento? ¿Qué pudieron haber descubierto Bandler y Grinder en ese momento? Lo que descubrieron fue lo siguiente. Milton Erickson, a través de su observación, acá te recomiendo, digamos, el video que hice de quién fue Milton Erickson, pudo comprobar, observar, descubrir que las personas, o sea, todos nosotros, nos comunicamos a través del lenguaje, obviamente. Pero llevó al lenguaje a un nivel que antes no había sido llevado, al menos en la actualidad, sí desde la antigüedad.
Y es que a través del lenguaje nosotros construimos, vos construís modelos del mundo, ¿sí? O sea, la realidad no es la realidad, sino que es tu realidad en la realidad y a través de esa realidad que está afuera. ¿Qué significa esto? Que esos modelos del mundo que construimos son un invento, una invención, una creación de nuestro cerebro. Y eso genera éxitos, enfermedades, repeticiones o situaciones nuevas. Pero hay algo que es fundamental y que por eso digo que es una anécdota, un encuentro que lo cambió todo, es que Milton Erickson y Richard Bandler y Grinder, a través de Milton Erickson, descubren que hay un modelo de lenguaje hipnótico que usamos cotidianamente. Y que a través de ese lenguaje hipnótico, ahora vamos a ver qué es hipnótico, empezamos a armar redes que construyen un mapa de tu realidad. Es por esto que Erickson, o sea, al descubrir esto, ¿sí? A través de una observación agudísima, empieza a generar trances en estado de vigilia o hipnosis consciente, digamos. Hipnosis en estado de vigilia, ¿sí? Por ejemplo, en una charla común, en una charla de café, a través del lenguaje hipnótico, que es un lenguaje que no necesita que la persona ingrese en un estado de cerrar los ojos, tranquilidad, etc. A través de ese lenguaje hipnótico se generan trances, se genera cierta comunicación a nivel de los ritmos, y la comunicación llega en dos niveles, o sea, en la parte consciente y en la parte inconsciente. Obviamente esto a nivel terapéutico tiene una importancia pero enorme, y no solamente a nivel terapéutico, sino a nivel de la transformación personal, del desarrollo interior, como herramienta para uno, como te dije, despegarse de esa camisa ajustada y rígida que es la personalidad. Ese lenguaje hipnótico lo que hace es sortea a la mente consciente y utiliza las mismas conexiones que utiliza tu mente inconsciente. ¿Qué lograba esto? Hacía más ancho el camino para que las personas pudieran liberarse de sus limitaciones y transformar esas piedras, ¿sí? Piedras de años que ya estaban ahí acumulándose, en piedras de algodón. Poder correr esas piedras y acomodarlas de manera que sean puentes hacia una transformación y no que sean obstáculos. Puentes hacia una vida en donde vos puedas crear una realidad con nuevos filtros, nuevos lentes. ¿Cómo se llamó este modelo? El modelo Milton, en honor a Milton Erickson. Milton Erickson utilizaba este lenguaje de forma consciente para inducir estados hipnóticos. Esto es lo que se utiliza en la hipnosis ericksoniana, que más adelante haré un videoprograma sobre qué es la hipnosis ericksoniana, en qué consiste, bueno, las diferencias respecto de la hipnosis tradicional, etc. Y parte de ese modelo, Milton, que acordate, es el lenguaje de tu inconsciente. Parte de ese modelo consistía en utilizar palabras que fueran de tal manera que la persona que escucha esas palabras pudiera poner allí su contenido y a través de eso empezar a reorganizar, ¿sí? Mover la información que le estaba haciendo de obstáculo. Ojalá comprendas por qué este encuentro, esta anécdota, lo cambió todo, ¿sí? Y nos brinda claves de cómo funciona nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente se expresa en un canal fundamental y preciso, y es en nuestro lenguaje. Y hay un modelo que descodifica ese lenguaje a nivel inconsciente e hipnótico, y a través del cual
como te mencioné, armamos esas redes que luego generarán así como nuestras percepciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una situación social que ya sabemos la que es, entonces lo que tengo que hacer es, tengo que hacer lo que me dice, por ejemplo, la medicina. No necesariamente, ¿sí? ¿Ves? A través de eso hay una construcción lingüística que a la persona le hace creer que para tomar una decisión correcta tiene que seguir lo que dice, por ejemplo, la medicina. Sin embargo, no siempre es así. De hecho, la realidad pues lo confirma todo el tiempo. ¿Qué te muestro con esto? Cómo en una milésima de segundo empezamos a ingresar en nuestra computadora órdenes que van directamente a nuestra mente inconsciente. Y ya sabes que nuestra mente inconsciente lo que hace es generar aquello que ha sido ingresado, como creencias, como información, como filtros y como valores. Imagínate en tu computadora aún usando el Windows 98. ¿Qué sucedería? ¿Podrías esa computadora que tiene aún el Windows 98 usar, por ejemplo, programas de diseño gráfico avanzados? ¿Podrías, por ejemplo, utilizar el Facebook navegando fluidamente? ¿Podrías armar con esa computadora, por ejemplo, un estudio de sonido para hacer edición? Me animo que la respuesta va a ser no. Por eso, de acuerdo a tu sistema operativo, será tu realidad. Y hoy vimos que tu realidad habita una vez más en tu lenguaje. Y el modelo Milton, reconocido por Bandler y Grinder, y nombrado en honor a Milton Erickson, nos muestra que hay una estructura hipnótica y lingüística que utilizamos constantemente. Habiendo llegado al cierre del programa de hoy, ojalá que hayas disfrutado de este video programa. Ya sabes que en caso de que quieras hacerme algún comentario al respecto, si ya conocías el modelo Milton, si ya te has descubierto, por ejemplo, utilizando patrones repetitivos en tu vida cotidiana y cuáles son, compartilos conmigo, te invito a que los compartas. Y si querés que siga profundizando en este sendero, pues te invito a que en la descripción me lo comuniques, o si no también en las vías de contacto que figuran a continuación, que tenés mi mail, tenés mi WhatsApp y tenés también el acceso a mis redes sociales para que estemos en comunicación. Una vez más, muchísimas gracias y nos encontramos próximamente en un nuevo video programa de Universo.